Buenos estudiantes, muy buenas tardes. Bienvenidos al curso de Historia Universal. Quien les habla, el profesor Ronaldo Gotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy, chicos, viene a ser la segunda parte de lo que ya habíamos estado trabajando anteriormente de la cultura china. En este caso específico, para recordar, le voy a mencionar lo que viene a ser sobre la ubicación geográfica de lo que viene a ser de la civilización china. Como ya lo mencioné en la anterior clase, la civilización china va a surgir en las cercanías del río Amarillo y del río Azul, en la que era pues en la era que se va a denominar Neolítico, específicamente entre los años 7000 a 2000 antes de Cristo. Ahora, el territorio va a ser demasiado fértil o va a ser muy fértil porque debido a los recursos naturales que va a permitir a su población un progreso a un ritmo demasiado acelerado. De esta manera se va a lograr un nombre, pues, en lo que viene a ser en la historia universal, ¿no? Donde vamos a ir conociendo poco a poco las costumbres y tradiciones que tenía esta cultura. Muy bien. El día de hoy vamos a trabajar lo que viene a ser la organización política de la civilización china. La organización política, vamos a mencionar que se va a caracterizar por las dinastías, que ya las vimos en la clase pasada, ¿no? Como estaba la dinastía Tang, la dinastía Zhou, la dinastía Qing, ¿no? Que estaban pues divididas y que mayormente siempre estaban lideradas o estaban dominadas por emperadores, a diferencia de las otras civilizaciones. Aquí no había un rey o un monarca, sino había un emperador, el quien estaba a cargo de todo esto. Y este cargo de emperador, lo que debemos mencionar es que era sucedido de manera hereditaria y generalmente el primogénito varón era el que asumía esta función. Lo que debemos mencionar también es que luego se va a instaurar la burocracia china, la cual llegó a tener gran importancia en el gobierno y que estaba encargada, eh, eh, que va a estar encargada por a los funcionarios públicos. Además, durante la dinastía Qing se crearon las leyes que van a respaldar lo que viene a ser la propiedad privada, pero bajo el sistema de igualdad para todos, lo cual dejaba al gobierno chino a cargo de la administración de los bienes del pueblo. Por otro lado, se implementó también un sistema de pago de impuestos, lo cual se diseñó para la unificación de toda la región dominada por China, incluyendo las leyes, que buscaba así reducir el conflicto entre los miembros entre los conflictos de los mismos pueblos. Ahora, al igual que la organización política, la organización social era, vamos a ver aquí también al emperador, quien se va a ocupar en la primera pirámide. Si es que hiciéramos una pirámide o una cúspide, va a estar el emperador, ¿no? Quien tenía pues el poder absoluto, por así decirlo, ¿no? Ya que se consideraba como un ente que tenía pues de origen divino. Ahora, la aristocracia noble va a estar constituida por la corte imperial. Esta va a estar compuesta por terratenientes y jefes militares. En el tercer nivel, lo que vamos a mencionar es que va a estar ocupadas por funcionarios de alto rango y de mucha confianza, eh, ¿no? Como por ejemplo los jueces, gobernadores, policías, supervisores, recaudadores de impuestos, que eran personas de la entera confianza del emperador. Todos estos velaban pues por los intereses del imperio en cuanto a su seguridad, producción y funcionamiento de los sistemas. En el cuarto peldaño de la escala estaba ocupado por los campesinos. Los campesinos básicamente se van a encargar de trabajar los campos de cultivo de los terratenientes, es decir, de los terratenientes que están en el segundo. Estos campesinos, pues los campesinos eran quienes van a ocupar la mayor parte de la población china en aquel tiempo, junto a siervos o ayudantes de estos.
Y por último, mencionaremos que podemos ubicar a los esclavos, quienes estaban constituidos en su mayoría pues por prisioneros de guerra y también por hombres castigados que habían perdido su libertad en unas guerras, en el proceso pues de luchas con otro o conflictos con otras civilizaciones. La economía china se va a basar principalmente en la agricultura, cultivando principalmente el arroz en el río Yangtze. Y luego, pues, se van a dedicar a otras, como por ejemplo la domesticación de animales de carga, con los que van a transportar los productos hacia las ciudades vecinas, iniciando de esa manera lo que viene a ser el comercio de aquellos tiempos, con el trueque, pues, como sistema de beneficio. Posteriormente, también se comienza a desarrollar la metalurgia como un sistema como parte de la economía de los chinos, donde básicamente se buscaba pues la creación de armas y herramientas de trabajo a fin de facilitar ciertos trabajos como la misma agricultura y otras tareas caseras. Ahora, por otro lado, vamos a encontrar que los materiales provenían de la minería que se fue desarrollando en yacimientos cercanos, donde básicamente se explotaban minerales importantes como el hierro, cobre, oro y plomo. Por otro lado, también se desarrolló las artes que se van a utilizar para el comercio, como por ejemplo la creación de objetos de porcelana, cerámica y seda, ¿no? Los cuales pues llegaron a extenderse por todo el territorio dominado por los chinos y hasta el mundo a orillas del mar Mediterráneo. ¿No? Entonces, esas pues van a ser las principales fuentes económicas, pero principalmente va a estar centrado en la agricultura, especialmente en el producto del arroz, ¿no? Posteriormente, pues se va a dar lo que es la metalurgia, el comercio, se va a dar lo que viene a ser el comercio de los objetos eh, que van a utilizar en las artes, etcétera, etcétera, e incluso la minería, ¿no? Vamos a ir viendo que los chinos no solamente pues se quedaron con un solo aspecto, sino abundaron un poco más de lo que tenían. Ahora, respecto a la religión de la China antigua, debemos mencionar lo siguiente. El sistema religioso chino no fue para nada parecido al de las culturas occidentales y nunca ha sido su fuerte, ya que han sido o se van a regir principalmente por la filosofía. Como les había mencionado en las clases anteriores, ¿no? Principalmente van a promover lo que viene a ser el confucianismo, que ha tenido pues un gran impacto en la cultura china hasta el día de hoy. Además, los chinos tenían pues la creencia o creían en el taoísmo y el budismo, los cuales también se han llegado a considerar como ideas filosóficas más que una religión. Ahora, los chinos creían que las fuerzas de la naturaleza en vez de alguna divinidad en especial, es decir, ellos apostaban mucho más en lo que viene a ser en la naturaleza como elementos como el agua, el fuego, la tierra y el aire. Además, la adoración a los antepasados formaba parte de su cultura. Por eso, miles de familias oraban por sus antepasados una y otra vez como una especie de rito obligatorio. Ahora vamos a ver lo que vienen a ser los monumentos de los chinos. Uno de ellos va a ser la Gran Muralla China. Lo que debemos mencionar es que la Gran Muralla China son edificaciones de murallas que van a tener consigo, o va a ser construida con fines defensivos. Empezó específicamente en la China en el siglo IV a.C., durante la época de los estados feudales. Sin embargo, la construcción de la Gran Muralla China, una de las mayores obras de ingeniería jamás realizada, fue iniciada en el año 221 a.C. por Meng Tian y va a incluir pues dos fases. Por un lado,
unir los tramos existentes entre las fronteras septentrionales y por otro, completar para reforzar su eficacia militar. Ahora, lo que debemos mencionar también es que en conjunto, la Gran Muralla va a llegar a medir un aproximado entre 7.000 kilómetros de largo, pasando por varias provincias, ¿no? Que va a recorrer o que se va a extender desde el mar de Bohai en el este hasta el corredor de Gansu en el oeste, con un trazado serpenteante a través de montañas, valles y desfiladeros. Ahora, los materiales que se van a ser empleados en la construcción de este gran baluarte fueron pues la tierra, la piedra, la madera y la cerámica, con la que se fue levantando una pared de entre 7 y 8 metros de altura, ¿no? Y con un camino de redonda almenando de 5.5 metros de anchura. Ahora, para crear esta gran frontera, artificialmente se va a necesitar la mano de obra de 300.000 trabajadores forzados. Entre ellos vamos a encontrar lo que vienen a ser los esclavos, los prisioneros de guerra y los reos que eran pues conseguidos a través de algunos conflictos con otras civilizaciones. Muchos de los cuales, hay que decirlo, murieron en este proyecto, murieron en el trayecto de la ejecución. Además, el muro corrido se construyó una torre dividida de cada 2.5 kilómetros. Como podemos observar en la imagen, cada 2.5 kilómetros hay una torre, ¿no? Un puesto, se le conoce un puesto de guardia cada 5 kilómetros y un fuerte cada 15 kilómetros y un cuartel a cada 50 kilómetros. Lo que debemos también conocer es que el recorrido de la muralla por encima de las crestas a llegar por encima de las crestas de las montañas, con subidas y a veces casi verticales, resulta espectacular pues de observar, ¿no? Y justamente pese a su magnitud y magnificencia, la Gran Muralla pues no logró conseguir su objetivo, que era pues retener a los invasores como los Manchurias o los pueblos que las atacaban constantemente en esa etapa. Otra de los monumentos es el mausoleo de Qin Shi Huang. ¿Ya? El mausoleo de Qin Shi Huang es el recinto donde el emperador Qin va a edificar su tumba y la de su familia junto a otras 400 tumbas más, además del impresionante ejército que va de terracota, ¿no? Que mandó a construir durante su gobierno. Ahí en la imagen podemos observar, ¿no? Cómo está edificado lo que viene a ser el mausoleo. Otro monumento que podemos rescatar del aspecto de los chinos vienen a ser las pagodas. Las pagodas vienen a ser edificios de varios pisos con techos que están superpuestos uno encima de otro, ¿no? Eh, Estos fueron construidos especialmente con fines religiosos, ¿no? Eh, Como parte del budismo, es parte pues que se pueden ver en la mayoría de estos templos que estaban dedicados al budismo, una religión, hay que decirlo, proveniente de la cultura hindú. En su transposición al mundo chino, la estupa va a sufrir importantes metamorfosis, ¿no? Al adaptarse pues a las técnicas constructivas chinas y a su tradición de pabellones torreadas. Por ejemplo, la planta circular de estupa pasó pues a ser cuadrada y el cuerpo semiesférico adquirió desarrollo en altura, transformándose pues en una construcción de varios pisos cuyo tamaño disminuida en la altura, y que van a ser rematados cada uno de ellos por techedumbres de tejas barnizadas, y su función era la misma, preservar reliquias, de modo que el fiel en este caso tampoco penetraba en el interior de la pagoda, ¿no? Además, estas torres constituyen el único ejemplo del desarrollo en altura en la arquitectura tradicional y conforman lo que viene a ser el lugar principal de los templos y monasterios budistas, ¿no? Ahora, las primeras pagodas se van a realizar en Yunyang y Lokmen en el siglo IV y siglo V y van a ser excavadas en la roca,
¿no? En su evolución se observan diferencias y particularidades que van a permitir pues establecer 5 tipos de pagodas, ¿no? Entre ellos vemos la de un único piso, vemos de varios pisos, otro vamos a ver con aleros, vamos a ver también en la estupa lama, ¿no? Vamos a ver también el llamado trono del diamante, ¿no? Entonces, esas van a ser pues los estilos de pagodas que van a encontrarse en este contexto. Ahora, lo que viene a ser dentro de la literatura de la civilización china, vamos a decir que la escritura va a representar uno de los aspectos culturales más característicos de esta civilización, ya que es considerada más que un arte, un medio de comunicación. Estaba compuesto por un sistema de caracteres que transmitían, pues, o van a transmitir lo que vienen a ser ideas, anagramas, imágenes y palabras que provienen de las primeras poblaciones de esta región asiática y que han conservado y transformado en lo que hoy conocemos como la escritura china. Por otro lado, la literatura china también ha sido un medio para la reflexión sobre la vida y la sociedad humana, además de tener un contenido de ficción que van a estar diseñados para el entretenimiento del pueblo. Ahora, respecto a la pintura de la civilización china, al hablar de pintura china, es imprescindible primero mencionar que esta se va a desarrollar gracias a la caligrafía china, la cual se fundamenta pues en los 4 tesoros de la escritura china: el pincel, el tintero, la tinta y el papel. Luego se va a desarrollar pues la caligrafía china, viene la idea de utilizar técnicas parecidas para la pintura y sus distintas calificaciones. Entre las clasificaciones que se hay en la pintura china podemos contar con los retratos, las flores y pájaros, los paisajes y los animales, ¿no? Que estas se van a lograr pues con variedades técnicas de pintura como la pincelada rápida, ¿no? La tinta china negra y la atención fina al detalle. Todo este conjunto de detalles se desarrolló en el siglo I a.C., cuando se extendió la pintura china en todo su esplendor. Bueno, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos estaremos viendo en la próxima clase.